pero en este caso es más importante porque hubo problemas con la grabación y quiero que quede incluido, ¿no? Y además hay personas que no estuvieron el martes porque estaban corrigiendo su inscripción. Entonces, el martes vimos, bueno, estuvimos mencionando que el modelado es un lenguaje y que es el lenguaje que nos permite a nosotros entendernos a nosotros mismos con precisión y que también nos permite explicarle a nuestros interlocutores cómo entendemos las cosas, ¿no? Y ese lenguaje, para que tenga precisión, pues utiliza a las matemáticas como vehículo para manifestarse, ¿no? Entonces el modelado puede entenderse como un lenguaje y los modelos, el resultado de ese lenguaje, ¿no? la expresión. Entonces, estábamos diciendo que, pues, siendo un lenguaje, lo utilizamos para hacer descripciones y que esas descripciones, que son en este contexto, son expresadas en matemáticas, insisto en eso. Esas descripciones pueden ser más o menos complejas y que en el mismo sentido de esa complejidad de la descripción, le asignamos al objeto descrito esa complejidad. Entonces, es decir, el modelado también lo podemos utilizar para estimar la complejidad de las cosas, ¿no? Asociando esa complejidad de las cosas a la complejidad de la descripción que le corresponde. Entonces habíamos dicho que un círculo, por ejemplo, es una figura geométrica que, a pesar de a veces ser descrita como un polígono de infinitos lados, sin embargo, un círculo es de los polígonos con sus lados, aunque sean infinitos, pues es de los más sencillos porque se describe como una simple expresión, ¿no? Y eso probablemente ocurre, me refiero a lo de la simpleza, lo de la baja complejidad del círculo, ocurre porque, bueno, probablemente porque tiene mucha simetría o mucho más simetría que cualquier otra, ¿no? Entonces, quizá esa sea la razón por la que el círculo se puede describir con una expresión muy sencilla, como esta. Bueno, habíamos dicho que ese círculo, que lo podemos entender en 2 dimensiones, puede existir, o existe de hecho en 3 dimensiones, en 4, en 5, en muchas dimensiones, y en todas esas configuraciones o instancias del mismo círculo o dimensionalidades del círculo, la descripción del círculo sigue siendo la más sencilla de todas, ¿no? También puede existir el círculo en una sola dimensión, en cuyo caso el exponente que caracteriza todas las demás descripciones colapsa y se puede reducir a una potencia de 1, porque nada más hay una dimensión, pero la descripción del círculo en una dimensión en esencia sigue siendo semejante a las descripciones en otras dimensiones. Bueno, y dijimos también entonces que cuando lo que queremos describir es un polígono con lados rectos, en el caso de 2 dimensiones, por ejemplo, este cuadrado, tenemos que emplear entonces expresiones simples cada una de ellas, pero varias. Y eso hace complicado eleva la complejidad un poco de la descripción de estos polígonos. Ya hemos dicho que si roto el rectángulo, pues
cada una de esas expresiones, que siguen siendo 4 para el caso de un rectángulo, cada una de esas expresiones se extiende un poco y aumenta su complejidad particular. Ahora, más importante que eso es que dijimos que esas objetos de muchas dimensiones que viven en espacios de tantas dimensiones como el objeto tenga. Es decir, si el objeto es de n dimensiones, vive en un espacio de n dimensiones, aunque ese espacio de n dimensiones puede contener objetos de menos dimensiones que él. Esos objetos, cuando tienen caras rectas así, los llamamos polytopes. Y dijimos también que cuando tiene caras rectas, dijimos también que cuando tiene caras rectas, los puntos extremos signifique lo que signifique punto extremo, todavía no he dicho exactamente qué es, están en un vértice de ese polígono. Tiene que estar en un vértice. Eso lo extendimos un poco en la clase pasada, en esta oportunidad no nos vamos a extender en eso, pero lo demostramos, ¿no? Lo demostramos, no, lo ilustramos. En el caso de un objeto cerrado, que para ser cerrado tiene que tener límites descritos con expresiones no lineales, como este que está dibujado acá, y es no lineal porque aquí hay exponentes distintos de 1. En ese caso, cualquier punto extremo está en donde cualquier punto extremo en el sentido de alguna orientación que elijamos. Cualquier punto extremo en el sentido de esa orientación, en este caso representada por esta flecha roja, está en donde un plano perpendicular a la flecha roja es tangente al círculo. Por ejemplo, en este caso estaría aquí. ¿Okay? Si yo roto la flecha, es decir, si pongo otra flecha hacia otro lado, pues está el punto extremo, el punto extremo en el sentido de esa flecha roja, pues queda definido por el lugar donde el objeto, en este caso la esfera azul, es tangente al plano perpendicular a la flecha roja. Después vamos a ver con precisión, hoy mismo, pero más tarde, de dónde sale esta flecha roja, ¿no? Y habíamos dicho también que cuando el objeto es lineal, es decir, es un polytope, porque tiene caras planas. Cuando yo digo cara, puedo estarme refiriendo a esto que técnicamente es un lado, porque es algo de 2 dimensiones, pero esa es la frontera, el borde, el límite. Entonces, bueno, límite, esa palabra es mejor no usarla, es el borde, es la frontera, es plana, es decir, es lineal, es decir, la descripción de esta frontera es una ecuación, una ecuación que no tiene, que solo tiene exponentes 0 o 1 en las variables que ya aparecen. En cuanto tiene un exponente que es distinto de 0 y distinto de 1, deja de ser lineal. Bueno, estas cosas lineales nos permiten llamar a esto un objeto lineal, y de ahí el nombre del curso. Y en este caso, los puntos extremos
están siempre en un vértice, ¿no? ¿Ok? Entonces, quitaría este. Aquí estaría ese, creo. Y eso ocurre con objetos de más dimensiones, siempre que sean lineales. Es decir, siempre el, el punto extremo en estos objetos lineales está en algún vértice. Bueno, eso es lo que dijimos en la clase pasada, ¿no? Después estuvimos discutiendo un poquito cómo son los objetos más simples en un cierto espacio. Estuvimos discutiendo eso, dijimos que en un espacio de 2 dimensiones, el objeto lineal más simple que se puede hacer es un triángulo. En un espacio de 3 dimensiones, el objeto más simple que se puede hacer es un tetraedro. Aquí hay uno de ellos. Y habíamos notado que en el espacio de 2 dimensiones, por ejemplo, tenemos este triángulo. Voy a ponerlo de otro color para... Entonces, habíamos un poco, la clase pasada habíamos especulado que en 2 dimensiones el objeto más simple tiene 3 vértices, porque simplemente por intuición no se nos ocurre que podamos cerrar un espacio con menos que 3 lados y eso conduce a 3 vértices. Y nos dimos cuenta que si saltamos a una dimensión más, es decir, a 3 dimensiones, lo que obtenemos como el objeto más simple tiene caras que cada una de las caras es lo que era en 2 dimensiones el objeto más simple, es decir, un triángulo. Cada una de las caras de este objeto es un triángulo. Hubo un accidente, déjenme corregirlo porque si no... Ok, cada una de esas caras es un triángulo y hay 4 caras y 4 vértices. Es decir, en un espacio de 3 dimensiones tenemos objetos. El más simple de los objetos que podemos hacer tiene 4 vértices. Un vértice más de las dimensiones que hay en ese espacio. También dijimos que no nos debemos dejar engañar, que esto en realidad es un objeto, esto el que ustedes están viendo acá es la proyección de ese objeto del cual estamos hablando, de 3 dimensiones, pero este dibujo en realidad es de 2. Un poquito para ser algo rigurosos con esto de los espacios que estamos hablando, pero que en realidad yo no puedo dibujar sobre una tercera dimensión porque eso sería, bueno, sí puedo, es construir objetos de 3 dimensiones, ¿no? Es decir, esto es un dibujo en 3 dimensiones de una taza. Esto que tengo yo agarrado acá, lo que ustedes están viendo es la proyección de ese dibujo de 3 dimensiones en un plano de 2, que es lo que realmente estamos acostumbrados a llamar dibujo. Pero que cuando saltamos a una cuarta dimensión ya no podemos dibujar en ninguna de las formas de interpretar la palabra dibujar. Sin embargo, podemos especular que si en 2 dimensiones teníamos 3 vértices, siempre hablando del objeto más simple, que por esa razón, en términos genéricos en cuanto al número de dimensiones, se le llama simplex. Simplex. Es decir, un simplex en 2 dimensiones es un triángulo
un simplex en 3 dimensiones es un tetraedro y un simplex en 4 dimensiones, no sé cómo se le llama, por eso nos referimos a él en términos un poquito más genéricos como simplex, porque es la cosa con caras planas más simple que podemos construir en 4 dimensiones. Bueno, en 4 dimensiones nos está durando a decir que un simplex tendría 5 vértices. Y que como en estos simplex todos los vértices estaban conectados a todos los otros vértices, pues en el caso de las 5 dimensiones, de las 4 dimensiones, los 5 vértices estarían conectados a todos los otros vértices. Pero la proyección de ese objeto en 4 dimensiones sobre un plano de 2 podría ser algo así como esto, ¿no? Y este tetraedro morado que está acá, esta lista que está en el fondo la pongo gris, pero sería como se ve la proyección de una de las caras que tiene este simplex de 4 dimensiones. Bueno, un poco hablamos de eso para irnos acostumbrando a sacarle propiedades a estos objetos de más de 3 dimensiones que no podemos visualizar bien, pero podemos hablar de sus propiedades. Eso fue más o menos la clase pasada. El punto más impactante de la clase pasada yo considero que es el hecho de que cualquier punto extremo está en un vértice del politop que vive en el espacio del que estamos hablando. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esta parte? Ok, no hay preguntas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con... Vamos a ver un poco más de materia hoy. Vamos a entrar ya entonces de lleno en cómo se formula uno de estos problemas que los llamamos problemas de programación lineal o problemas de optimización lineal. O un modelo lineal de optimización de una cierta situación, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un negocio, ¿no? En el negocio vendemos tornillos. Entonces, solo vendemos tornillos por ahora en el negocio y nosotros podemos tener desde 0 tornillos hasta un número de tornillos que lo vamos a llamar KT. Entonces, el máximo número de tornillos que podemos vender claramente es KT. No podemos vender más de lo que tenemos y tampoco podemos vender menos que 0. ¿Okay? Es decir, tenemos un número de tornillos y nosotros podemos decidir vender 0 o podemos decidir vender la mitad de los tornillos que tenemos o todos o cualquier cantidad entre 0 y el número de tornillos que tenemos. Pero no podemos operar sobre números de tornillos que no estén en ese rango de 0 a KT. Es decir, nuestra operación tiene que restringirse a esta inecuación que presento acá, que es doble, ¿no? Es decir, más que 0 y menos que KT. Y la ilustro como esta área amarilla que está acá, pero en realidad el espacio, el rango de operación del número de tornillos que vende es solamente este segmento, esta parte del segmento azul que está sobre la banda amarilla. No es la banda amarilla porque esta es una situación de una sola dimensión. Pero
Ahora en ese negocio también tenemos tuercas. Y como las tuercas son distintas de los tornillos y como tengo un número de tuercas distinto al número de tornillos y como puedo vender las tuercas de manera independiente a como vendo los tornillos y puedo vender los tornillos de manera independiente a como vendo las tuercas, entonces represento las tuercas en la cantidad de tuercas que tengo sobre un eje ortogonal al eje que utilicé para describir el número de tornillos que tengo. Y entonces me queda un dibujo como ese que ustedes están viendo, donde puedo operar sobre las tuercas en este rango, más que 0 y menor que KU, que es el número de tuercas que tengo. Y ahora sí, tengo una situación de 2 dimensiones, que aunque sean independientes por ahora, son 2 dimensiones. Y entonces ahora sí tiene sentido decir que yo puedo operar las tuercas sobre esta banda azul y los tornillos sobre la banda amarilla y las dos cosas sobre este rectángulo verde al que voy a llamar espacio factible. ¿Ok? Entonces, el espacio factible se llama así porque es un espacio y porque es el espacio donde me es factible operar. Operar, en este caso, este negocio. Es decir, yo puedo vender la mitad de los tornillos y la mitad de las tuercas, probablemente por aquí, o puedo vender todas las tuercas y todos los tornillos aquí, o puedo vender todos los tornillos pero ninguna tuerca aquí, es decir, puedo trabajar en cualquier punto verde y solo puedo trabajar en cualquier punto verde. En cuanto el punto donde trabajo no es verde, pues no es realmente un punto de trabajo porque no es factible. Bueno, ¿cómo digo, cómo explico, cómo represento esto en términos matemáticos? Es decir, ¿cómo se formula esta situación en términos matemáticos? Bueno, yo digo que cualquier cosa que yo vaya a hacer tiene que estar sujeto al hecho de que debo trabajar en estas 4 inecuaciones, cumpliendo las 4 inecuaciones. Si el número de tornillos que vendo tiene que ser mayor que 0, el número de tornillos que vendo menor que KT, el número de tuercas que vendo mayor que 0, el número de tuercas que vendo menor que KU. Es decir, esta es una descripción del lugar donde puedo operar este negocio. Ahora, fíjense, este negocio en realidad, por ahora, son 2 negocios independientes, uno que vende tornillos y uno que vende tuercas. ¿Alguien me puede decir por qué yo estoy diciendo eso? ¿Alguien me ayuda a justificar eso? ¿Por qué esto se puede ver como 2 negocios? A ver. Porque la venta de tornillos no dependen de la de tuercas, y viceversa. Exacto, exacto. Porque yo puedo hacer cualquier cosa con los tornillos sin saber qué está pasando con las tuercas y viceversa, como dices tú. Entonces, en realidad, yo podría decir que en realidad esto que estoy planteando aquí no es un problema de 2 dimensiones, sino que en realidad son 2 problemas de optimización de una sola dimensión. Entonces, si me voy al primer problema de esos 2 de una sola dimensión, vamos a poner el problema aquí. Este problema es un negocio que vende tornillos, que tiene cate de tornillos. ¿Dónde me conviene operar este negocio? A ver. Vamos a suponer que yo le gano dinero a la venta de cada tornillo. No vamos a suponer que le pierdo dinero. Y cuando esto no es una ferretería, sino una panadería que vende pan, la situación de perder dinero por cada pan que vendemos no es surrealista, ¿no?
todos lo sabemos. Pero por ahora vamos a suponer que no es una panadería, es una ferretería y sí le gano dinero a cada tornillo que vendo. Entonces, ¿dónde me conviene trabajar acá? Es una pregunta. ¿Cerca de KT? Cerca de KT. Es decir, sobre KT. Me conviene vender todos los KT porque aquí hay un igual, ¿ves? ¿Ok? Entonces, perfecto. Me conviene vender todos los tornillos. Bueno, esa es la solución de este problema de optimización. Es decir, no hace falta mucha matemática, ni mucha discusión, ni mucha... Es algo que ya todos sabemos, ¿no? Y es así de simple y es así de sencillo porque estamos trabajando con un problema por ahora de una sola dimensión. Si yo le agrego el otro problema también de una sola dimensión, que es el de las tuercas, pues la solución va a ser igualmente sencilla, igualmente rápida. Nos conviene vender todas las tuercas. Es decir, pero lo que quiero destacar es que son dos problemas de optimización, aunque suene rimbombante para una sola dimensión, pero son dos problemas de optimización de una sola dimensión. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a resolver problemas de optimización, especialmente los lineales, con nuestra mente todo el tiempo. O sea, hemos crecido con eso. Y con una simple comparación resolvemos infinidad de situaciones que podemos llamar problemas de optimización todo el tiempo, desde que nos despertamos, hasta soñando lo hacemos, ¿no? Entonces, es decir, esto de los problemas de optimización no es nada nuevo, es algo a lo que estamos sometidos durante toda nuestra vida y probablemente eso esté íntimamente, ya esto es un atrevimiento que yo lo diga, pero lo voy a decir, probablemente la capacidad de resolver esas situaciones de manera precisa se parezca mucho a la capacidad de ser inteligente, ¿no? Es decir, de ser hábil. Todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿ok? Entonces tenemos dos problemas, pero vamos ahora a decir que estos tornillos y tuercas se venden dentro de una caja. Y en la caja caben una cantidad de tornillos y tuercas sumados que vienen dados por esta expresión. Es decir, la caja puede contener la suma de tornillos y tuercas que no supere a este valor KC. Y por supuesto, yo puedo vender la caja con espacio sobrante. O sea, la capacidad de la caja no tiene por qué llenarse. Por eso es que está este menor que. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Si la caja tiene una capacidad KC, que si ustedes se fijan bien, al dibujar la recta con el igual acá sobre este plano, les podría dar una representación como esta, donde esto corta aquí el KC, porque si vendo cero tuercas, el número máximo de tornillos que puedo vender es precisamente KC. Es decir, si vendo 0 tuercas, el número máximo de tornillos se iguala a esto, con este igual. Se me queda aquí. Y si vendo 0 tornillos, las tuercas que caben en la caja son este número que está acá. Es decir, puedo dibujar la recta. De hecho, estoy explicando cómo dibujé esta que está acá para un valor genérico KC. Pero lo interesante es que ahora esos dos problemas de una dimensión que eran independientes se convierten en un solo problema de dos dimensiones, porque ahora esas dos dimensiones ya no son independientes. Son independientes las dimensiones en sí, su naturaleza es de independencia, la forma de entenderlas en el sentido abstracto. Sin embargo, nuestra operación del negocio ahora, no puedo vender cualquier cantidad de tornillos de manera independiente a las tuercas que vendo, porque la caja me impone ciertas restricciones que a lo mejor se activan
y a lo mejor entonces si yo vendo muchas tuercas aquí, pues la mayor cantidad de tornillos que queden para meter en la caja, a lo mejor ya no es ilimitada. ¿Ok? Como lo era antes, ¿no? Es decir, antes lo que me limitaba a vender tornillos era solamente la cantidad de tornillos que tenía. Ahora es la cantidad de tornillos y lo que cabe en la caja. Pero lo que cabe en la caja depende también de cuántas tuercas meto en la caja. Y viceversa. Entonces aquí estamos presencia en un problema de dos dimensiones, de optimización de dos dimensiones, donde se esfumó aquella facilidad con que resolvíamos los de una dimensión. Es decir, apenas saltamos a dos dimensiones ya, y estoy seguro de que ninguno de ustedes me puede decir en dónde conviene operar este negocio. ¿En dónde conviene operar este negocio ahora? A ver, ¿quién me dice dónde conviene operarlo? Me suena que uno de los vértices. Exacto, en uno de los vértices, pero claro, esa es una respuesta todavía muy general, ¿verdad? Pero excelente, excelente, en uno de los vértices. Ahora voy a cambiar mi pregunta, pero ya esa respuesta tuya de uno de los vértices quizás no la podías haber dado antes de la clase pasada. O sea, yo lo que quiero es destacar el salto en la complejidad de la situación planteada cuando cambia de una dimensión a más de una. El salto es enorme, ¿no? Bien. Entonces, ¿en cuál vértice? Vamos a ver si... Supongo que en la intersección entre T igual que T y T más U igual que C. O en el otro que está arriba, pues. ¿En este o este? O sea, el de abajo. Este. O sea, pudiera ser también el de arriba. Depende de qué querramos vender más, por lo menos. Ok, ok. Ajá. Es interesante. Ya va, que no quiero... Oye, esto, aquí tengo un problema, fíjense. Esta lámina funciona, está armada, pues funciona según le voy dando clics. Pero cuando yo la quiero usar como un pizarrón, no puedo porque me parecen cosas que no quiero que ustedes vean todavía. ¿Okay? Bueno, entonces, bueno, ¿te conviene trabajar en este vértice? Pues este es un vértice también, ¿no? No lo creo. O sea, Porque, a vender ver, cero no me sirve de nada. exacto. Es como obvio que en esta configuración de negocio, pues este vértice no nos va a interesar, ¿no? Sin embargo, en ese vértice sabemos que podríamos operar fácilmente. Es decir, yo fácilmente puedo decir, bueno, yo puedo operar mi ferretería vendiendo 0 tuercas y 0 tornillos. Pero yo no puedo decir tan fácilmente, yo puedo vender 400 tuercas y 350 tornillos. Área verde o no. Y lo que estoy diciendo es que el origen usualmente es un punto donde no conviene trabajar, pero también usualmente es un punto donde sé que podría trabajar. Es un punto factible, dicho con propiedad. Entonces, bueno, nos quedan estos 4 vértices. ¿En cuál de los 4 trabajo? Ok, aquí voy a agregar algo que yo siempre digo. Creo que es el momento para decirlo. Muchas veces la mejor respuesta es decir no sé, porque es la respuesta que más se parece a la verdad. Entonces consideren eso como una posible respuesta, ¿no?
Que faltaría información. Porque Ajá, igual a lo exacto. mejor si le gano más a las tuercas, puedo vender todas las tuercas y 0 tornillos, por lo menos. Exacto, Y eso está dentro del exactamente, espacio factible. exactamente. Es decir, tú acabas de decir una gran verdad. Depende de cuánto le gane a las tuercas y a los tornillos. O sea, depende de la ganancia relativa. Si yo le gano muchísimo al tornillo y muy poquito a las tuercas, pero muchísimo a los tornillos y muy poquito a las tuercas, a mí no me va a convenir meter una tuerca que le quite espacio a un tornillo que pueda vender más. ¿Ok? Espacio en la caja, quiero decir. Entonces, probablemente sí, probablemente no, con certeza, si le gano mucho, pero mucho, mucho, mucho más a los tornillos que a las tuercas, me conviene ponerme aquí. Que es equivalente a decir que si le gano mucho a los tornillos comparado con las tuercas, no me conviene vender ni una sola tuerca porque esa tuerca, aunque fuera una sola, le quitaría algo de espacio a algún tornillo que pudiera vender. Por eso me convendría, dicho de otra forma, en esa situación, no vender ni una sola tuerca. Y eso ocurriría, insisto, porque la comparación entre lo que le gano al tornillo es mucho más que lo que le gano a la tuerca. Me convendría ponerme aquí. Si fuera al revés, me convendría ponerme acá. Si le ganara muchísimo a las tuercas y muy poco a los tornillos. Eso es como consecuencia de que está la caja, ¿no? No lo olviden. Si quito la caja, desaparece la vinculación entre las dos dimensiones y me conviene venderlo todo, como habíamos dicho. Pero efectivamente, cuánto le gano a los tornillos y cuánto le gano a las tuercas no es un número que esté en toda esta lámina. Es decir, falta información, como ustedes mismos dijeron. Bueno, ahora vamos a suponer que las ganancias, es decir, vamos a agregar esa información que falta. Las ganancias son el número de tornillos que venda por lo que le gano a cada tornillo, que lo voy a llamar G sub T, más lo que le gano a cada tuerca que venda, que es el número de tuercas vendidas por lo que le gano a cada tuerca, que es G sub U. Entonces, la suma de estos dos productos me da la ganancia total. Y pues lógicamente lo que me interesa es ganar más, es decir, me interesa hacer máxima esta expresión, esta G. Me interesa maximizar la G. Y ahora sí estamos en presencia de un problema de optimización escrito y formulado y planteado como se plantean los problemas de optimización lineal. Ponemos esta expresión acá que la vamos a llamar función objetivo porque es el objetivo, es la función que manifiesta nuestro objetivo, que es ganar lo más que podamos, pero ganar lo más que podamos sujeto al hecho de que tenemos que trabajar dentro de este contexto que llamamos espacio factible. Entonces, esto que está acá es como se escribe un problema de optimización lineal. Eso es decir, esta es la forma de escribir matemáticamente todo lo que hemos hablado en estos últimos 10 minutos. Todavía no está perfectamente formateado, ¿no? Pero en esencia es esto, porque aquí hay, a estas expresiones las vamos a llamar restricciones, pero que hay 6 restricciones, no 3. Hay 3 aquí y 3 acá. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Es decir, esta es la sintaxis, digamos así, con la que se presenta un problema de optimización lineal. Uno no, cualquiera, es con esta sintaxis. Y esto siempre va a funcionar porque siempre
siempre, como son expresiones todas lineales, tanto esta, la función objetivo, como las restricciones son lineales, esto siempre me va a permitir describir un politop o una parte de algún politop que nos permita determinar en qué lugar nos conviene poner nuestro negocio. Bien. Bueno, si hay alguna pregunta. O sea, esa recta ahí que se muestra, Ajá. está suponiendo que se vende la mitad de las tuercas. Esta recta, ¿te refieres Ajá. a esta? Ok, Sí, no la veas, no debería estar dibujada ahí todavía. Ok, ya vamos a hablar de esa recta. No, supongo que no está. Ok. Ok. Es lo que traté de hacer, pero no pude porque o estoy presentando o estoy... Ok. Alguien tenía, hablaron dos personas, a lo mejor hay otra persona con alguna pregunta. Sí, era, aparte de esa también que era una duda, era, o sea, G, o sea, tienes G como ganancia y max G como la ganancia máxima, ¿no? Sí, bueno, lo que estoy diciendo aquí, a ver, quita este max de aquí. Esta es la ganancia. Ok. Ahora, en esta situación, ¿qué quieres tú? ¿Ganar más o ganar menos? Ganar lo máximo posible, Bueno, ¿no? la forma, exacto, ganar más. La forma de decírselo a las matemáticas o la sintaxis es escribir un max aquí, maximizar. Ok, listo. Pero fíjate, esto podría ser en otro problema, yo podría estar evaluando lo que me cuesta operar la ferretería. Entonces me interesaría minimizar y saldría min aquí. Ok. O a veces un problema para minimizar riesgos. Es decir, los problemas son de maximizar o de minimizar. Ah, ok, en este contexto es maximizar Claro, claro. Históricamente aparecieron los de maximizar. Bueno, ahora, fíjense, sí. Bueno, la verdad es que no estoy seguro porque ocurrió hace como 150 años, pero he leído, eso sí estoy seguro, que los problemas que aparecieron eran de maximizar, pero hace 2 días leí algo que me hace dudar sobre si eso es verdad o no, porque había unos problemas hace como 100 años, antes de todo, que todo esto tuviera los nombres que tiene ahora, el problema era de distribuir cosas con recursos limitados. Entonces, bueno, no sé si fue realmente maximizar o minimizar, pero lo que primeramente se estableció en el lenguaje, en la sintaxis, fue maximizar. Después todo eso se llevó a qué pasaría si lo que nos interesa es minimizar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, supongo que no hay otra pregunta, o si la hay, tiene que decirlo rápido. Ok. Entonces seguimos, ¿no? Hasta ahora está sencillo. Bueno, si yo dibujo esto, le agrego esta recta a nuestro dibujo, me va a salir una cosa como esta línea anaranjada. Ahora sí la pueden ver, ¿no? Esa línea, esa es una representación de una instancia de esto, porque fíjense bien que esto es una recta sobre los ejes T y U, es decir, T es el eje horizontal, U es el eje vertical. Estas dos cosas son numeritos, es lo que le gano, son coeficientes, son números. Pero esta G, ¿qué es? Esta G, si fuese una variable, que puede serlo, entonces tendríamos algo aquí de 3 dimensiones. T, U y G serían las 3 dimensiones. Pero yo aquí tengo un dibujo de 2. Es decir, a ver quién me dice
esta cosa de 3 dimensiones